Bien, eh, bueno, me presento, yo me presenté en el grupo, ¿sí? Como les comentaba, mi nombre es Adolfo Hurtado, ¿sí? Y yo voy a dar las clases siguientes. Bueno, yo me dedico al diseño, a la impresión 3D hace ya 4 años, 5 años ya más o menos. Este, y bueno, anteriormente también tengo ahí un tiempito modo aficionado, pero bueno, allá de lleno llevo ese tiempo dedicándome a esto, digamos. Eh, Estuve viendo ahí la clase pasada, estuvieron comentando qué es lo que hacían, qué es lo que buscaban. Yo, como muy breve, sí me gustaría saber, porque no recuerdo, ¿sí? Es qué impresora tenían ustedes, digamos. Eso me interesa un poquito. Si es que tienen, ¿no? Hay algunos que entiendo que no tienen impresora, pero sí los que tienen. Me gustaría saber exactamente qué impresora tienen actualmente. Bueno, yo tengo, por ejemplo, un Ender 3D2 y con esta versión Ender 3 pasada, común, bien, ajá, eh, bueno, hice a lo varias seguro. versiones, pero después entonces Bien. con la Si la pantalla. manejás, Julieta, ¿sos? Disculpa. No, Juliana. no es todo, Buenísimo. no es todo Juliana. porque me pasó eso, la estoy Si la haciendo estás usando, facilitar, digamos, la impresora, ajá, querés aprender a usarla mejor, supongo. mejor, sí, porque por ejemplo hay cosas que quiero aprender a resolver, que se me puso la pantalla en azul. Ujú, Entonces busqué información para ver cómo se podía bajar y volver a configurarla. Bajé unos ujú. videos, pero ahora, eh, si bien ya se le fue la pantalla azul, ya aprende, entiende, pero no me reconoce el archivo. Entonces quería saber, bueno, quería ver cómo se puede mejorar eso, cómo aprender a configurarla bien. ¿No Porque te pasa, reconoce ningún archivo? no, y eso que se la convierto al formato que tiene que ser. Cuando yo bajo, por ejemplo, un archivo de alguna página gratuita, lo convierto al archivo para que lo pueda leer casi con una instrucción, por ejemplo, en CaliDragon. Cuando voy ahora al mismo archivo que antes lo leía, ahora no lo lee. A ver, vos le actualizaste el firmware, me decís, porque si tenía Sí, la pantalla azul, ¿le actualizaste el firmware? sí, 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 ¿Y sí, estás sí. segura que le actualizaste el firmware correcto? Por ahí ese puede ser el No, problema. estoy seguro que si yo vi unos archivos en internet, en YouTube, Sí. donde estaban ahí, estará bien. ¿Qué impresora tenés, perdón? La Ender 3D2. La B2. Ajá. Bueno, yo para arrancar, lo primero que haría es intentar volver a instalarle el firmware. Ajá. Lo ideal es que saques el firmware de la página oficial. No sé si vos lo sacaste de la Sí, página oficial, me decís que de la no. página de Ender. Ajá, sí. Pero como había Bueno, varios y había muchas actualizaciones, yo no le puse la última porque bueno, estas porque vienen con muchas hay varias versiones ahí. versiones. Entonces Sí. sería cuestión de... Pero bueno, debería de leerte los archivitos, ¿sí? Es Ajá, raro. bajar varios y probarlo y ver cuál es lo Bueno, en todo caso lo vemos ahí por fuera del curso, pero yo te voy a buscar el firmware Ajá. y para que instales de nuevo y veamos a ver si se soluciona, ¿sí? Sí, 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 porque creo que tenemos práctica también, ¿no? En alguna instancia de curso. Mm, bueno, Pero, ajá, ya lo vamos a ver entonces. bueno, Este, ajá. ahí un poquito hubo ahí, no sé si te animas ahí a compartir la impresora con la que estás trabajando.
Hola, hola Hugo, ¿cómo estás? Ahí me está escribiendo el chat. Ahí ya, Juliana, te leí, ¿no? No te... Sí, no te preocupes, Hugo, no hay problema. Yo quiero saber qué impresor. Otra cosa, a ver, Ana, ¿estás segura que le estás pasando archivos G-code? Sí, porque cuando yo los bajo de alguna página gratuita, Mm, eh, lo bajo al archivo, o sea, al programa de la Ender. Y ahí le pongo guardar, y cuando pongo guardar como, ahí le pongo G-code, y se guarda en G-code. lo tenés que pasar por un laminador, ¿sí? Al archivito. Ahora igual ya lo vamos a ver, ¿no? Ah, repasemos, sí, puede ser ahí el error también. La verdad es que no es nuevo Sí, para a mí. lo mejor no es que no te está leyendo el archivo, sino que la impresora solo lee archivos en formato .gcode. G-code, sí. Y vos para tener el .gcode lo que usás es un laminador, ¿sí? Que nosotros vamos a ver ahora los Ah, laminadores que hay en el mercado. Y bueno, vamos a empezar a introducirnos en cómo se configuran, cómo se utilizan. Yo creo que ese es el problemita que estás teniendo, ¿sí? No creo que sí, sea puede ser. el Sí, firmware ahora que me ajá. comentas. Sí, Bueno, cuando yo lo bajo o sea, al programa de la Ender, que es con el que yo lo compré, cuando le pongo guardar como, ahí le pongo eh, el guardar como que code. Pero ujú. bueno, puede haber tenido un error ahí en ese proceso. ¿Qué programa es, disculpa? El que trae la máquina de la Ender, porque lo compré y trae como un mini curso, Mm, trae ahí, cómo se instala, bueno, y hay que bueno, poner el código de la Ender para que sepa leer. bueno. Sí, porque al eh, principio parecía bastante sencillo y pude imprimir algunas pocas piezas como ujú, calibrado, algunas cosas que traía de forma. Pero después que se puso la pantalla azul y bueno, que bajé este video y que me indicaba cómo hacerlo, sí. lo hice tal ¿No, cual. no es el Creality Slicer? También tengo este, sí. ¿Se capa que es ese? Sí. Ujú. Bueno, Y bueno, y ahí ya lo bajo en el pendrive, lo bajé en la máquina, lo bajé en otro pendrive que yo tenía. Y ujú, tampoco, o sea, no sé si el problema de máquina es que no lee o que yo lo está guardando más. Pero bueno, sí me fijo cuando pongo guardar como, que dice, o sea, que lo guardo en ese formato que da. bueno, ya lo vamos a Ajá. ir viendo. Ajá. Sí, sí, sí. Bien, vamos voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Sí, ahí está. Bueno, bueno, la clase anterior fue ahí una breve introducción, ¿sí? Acá vamos a hacer un breve repasito, ¿sí? Y vamos a introducirnos ya de a poquito ya a lo que es los mecanismos de las impresoras 3D FDM, ¿sí? Que son en las que estamos interesados nosotros en particular. Y vamos a entrar de a poco también en los laminadores que existen, los software que existen para poder imprimir en 3D y todas las configuraciones, ¿no? Vamos a arrancar entonces. A ver, dame un segundito. Bien, bueno, se ve bien, ¿verdad? El PowerPoint. Sí, Bueno,
Acá un poquito lo que vamos a ver es, así como vimos en la clase anterior, ahí con el ingeniero Gustavo, estuvieron viendo ustedes un poco generalidades acerca de la impresión 3D, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es de a poco irnos introduciendo, especializándonos, digamos, en lo que es la impresión 3D del tipo FDM, ¿sí? Bueno, vamos a ver los dos tipos de impresoras, digamos, del tipo comerciales, funcionamiento básico de la impresora FDM, qué es un código G y qué son los software para impresión 3D, qué software existen, ¿sí? Y algunos parámetros claves en impresión de FDM, ¿sí? Ustedes vieron en la clase pasada, bueno, entre todos los tipos de impresora 3D, tuvieron la posibilidad de ver, por supuesto, las dos más populares del mercado, que son la FDM y la resina, ¿sí? La FDM es deposición de plástico fundido, ¿sí? Eso significa FDM, ¿sí? Es la deposición de plástico fundido. Y por otro lado tenemos, bueno, la impresora de resina, ¿sí? Que utilizan rayos UV para solidificar resina líquida, ¿sí? Por ahí ustedes se habrán dado cuenta que las impresoras de resina, si vieron alguna vez una impresora de resina, se autodenominan, digamos, en calidad a través de 4K, 2K, ¿sí? Algo parecido a los televisores, ¿sí? Eso es justamente porque, de hecho, las impresoras de resina, ahí como vieron la clase pasada, utilizan un televisor. Es básicamente un televisor. La impresora de resina es prácticamente un televisor, ¿sí? Que tiene píxeles, ¿sí? Que dejan o no dejan pasar la luz, ¿sí? Abajo de ese televisor LCD tenemos una buena iluminación de rayos UV, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos un líquido, ¿sí? En la batea, esa resina líquida, ponemos a ver, vamos a ver si encontramos una. En la batea ponemos resina líquida, lo que hace ese televisor LED es ir sacando fotitos, ¿sí? Fotitos con formas, ¿sí? Entonces, esas formas son las que se van solidificando capa por capa, ¿sí? Entonces, por ese motivo, digamos, es que las impresoras de resina eh, se refieren a calidad, ¿sí? En cuanto a resolución, como lo vemos en los televisores en píxeles, digamos, ¿sí? Por ejemplo, 4K, 2K, digamos. Ya 2K es una resolución increíble, ¿sí? O sea, las impresiones que tenemos en resina no tienen absolutamente nada que ver con impresiones en FDM, ¿sí? Sin embargo, es tan tedioso el proceso de curado y impresión que por ahí resulta mucho más cómodo, conveniente el FDM, y sí, el FDM es mucho más barato, ¿sí? Estamos hablando que un kilo de filamento FDM, estamos hablando de entre los 11.000 pesos, ¿sí? Las marcas de menor calidad, ¿sí? Y estamos hablando de marcas de mejor calidad, estamos rondando los 18.000 pesos el kilo de filamento, ¿sí? Por ahí hay muchísimas marcas, ¿sí? Tenemos marca GST, marca 3N3, tenemos marca Printalot, tenemos marca Grilón, ¿sí? Por supuesto, hay marcas que tienen mejor calidad, hay marcas que tienen peor calidad, ¿sí? Y por ahí nosotros, depende de lo que vamos a hacer, vamos a elegir también la marca, ¿sí? Porque muchas veces la marca del filamento, lo que nos termina brindando es buena pigmentación, o sea, buen color, ¿sí? Entonces, a ver, disculpen un segundito, perdón.
Ahí discúlpenme un segundito, justo me había olvidado de silenciar el teléfono. Quiero recuperar la imagen, de un segundito. Ah, ahí está, ahí tengo imagen de nuevo. Bien, perdón. Entonces, un poco ahí, ¿sí? La diferencia de FDM resina, como les decía, es el precio, el costo del material, digamos, ¿sí? La resina es carísima y el plástico, por ejemplo, el PLA es muy barato, digamos, ¿sí? Siempre hablando del PLA, estábamos hablando de los precios, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer postprocesado de una pieza, ¿sí? No sé si ya ustedes hicieron postprocesado. Vamos a hacer ahí un poquito al último, cuando ya esté concluyendo el curso, vamos a dar unos pequeños tips en lo que refiere a postprocesado de las piezas impresas en 3D, ¿sí? Cómo se manipulan, cómo se manejan. Y vamos a dar ahí, vamos a hacer vamos a exhibir algunos ejemplitos de postprocesado que hicimos, ¿sí? Eh, Entonces, si yo voy a terminar haciendo postprocesado la pieza, la voy a terminar lijando, la voy a terminar poniendo plano y la voy a pintar, ¿sí? Entonces, ¿para qué sentido tiene usar un filamento de alta calidad, ¿sí? Entonces, siempre depende, es bueno tener un poquito todas las calidades, todas las marcas, como para, según la situación, según la ocasión, usar uno u otro, ¿sí? Bueno, funcionamiento básico de una impresora de FDM de posición de filamento de plástico fundido, ¿sí? Tenemos, bueno, la estructura de la impresora, ¿sí? Tenemos tres ejes, ¿sí? Un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿sí? Cada eje, a ver si ahora puedo mostrar, me voy a mostrar en cámara, vamos a dejar de detener, de compartir pantalla, así les muestro un poquito. Bien, a ver, la impresora 3D, ¿sí? Tiene cuatro motorcitos de estos, ¿sí? Que son, ya los deben conocer, son motorcitos que se llaman paso a paso, ¿sí? Son cuatro, ¿sí? Tenemos tres motores que nos dan movimiento en los ejes X, y Z, y tenemos este en particular, que es un motorcito del extrusor, ¿sí? El cual me permite este, empujar, ¿sí? Plástico a medida que avanza en la impresora, ¿sí? Ahora, hay un sector, ¿sí? De la impresora que es muy importante, que es donde el plástico se termina fundiendo, ¿sí? Ustedes tienen que aprender, acá yo, esto como a modo de consejo, ¿sí? Sí, por Eh, favor. si ustedes tienen impresora, Ingeniero, no sé, ¿cómo se dice? Sí, no sabe. si ustedes tienen una impresora de FDM, yo sí les recomiendo, ¿sí? Que aprendan a repararla ustedes mismos, digamos, ¿sí? Porque si ustedes tienen la idea, si ustedes en algún momento tienen la idea de, de enviar la impresora al técnico cada vez que le pase algo así, la van a terminar vendiendo a los 3 meses, ¿sí? Entonces es importante eso, que ustedes tengan muy en cuenta
que la impresora, ¿sí? Es para meterle mano, ¿sí? Reparar, arreglar, ver, ¿sí? Eso va a ser de manera constante, ¿sí? Que van a necesitar mantenimiento y no van a, no le va a resultar, por lo menos monetariamente rentable, ¿sí? Estar mandando la impresora a técnico cada vez que le pase algo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver las principales partes de una impresora, ¿sí? Y cuáles son los errores que pueden tener, ¿sí? Bien, a ver. Yo acá tengo algunos accesorios. No sé si me están viendo bien en pantalla. Sí, ¿Sí? Bueno, fíjense, acá es donde sucede la mayor cantidad de los problemas, ¿sí? Ustedes tienen, y les voy a mostrar ahora, a ver, ustedes tienen ahí dos sistemitas de extrusión, ¿sí? En las impresoras FDM, ¿sí? Tienen el sistema Bowden, ahí yo lo voy a mostrar, y tienen el sistema de extrusión directa, ¿sí? A grandes rasgos, vamos a hacer una clasificación de las impresoras FDM que existen, ¿sí? Por un lado tienen la Bowden y por el otro lado la de extrusión directa, ¿sí? Ahí en el caso de las impresoras que me estuvieron nombrando ustedes, ¿sí? Todos se trataban de impresoras con sistema Bowden, ¿sí? Lo cual significa que el filamento viaja, ¿sí? A través de un teflón, ¿sí? Como el que estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Y después tienen sistema de destrucción directo, en el cual, si bien tengo un pedazo de teflón, ¿sí? Es un teflón pequeño, sí, cortito, pero tienen, digamos, no es que no tienen, pero en ese caso, la destrucción, o sea, el filamento, ¿sí? Se empuja lo más cerca posible de esto, digamos, que es el bloque calentador, ¿sí? A ver. Este es el bloque calentador, ¿sí? Y acá viaja el filamento, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, estos dos sistemas, ¿sí? ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen? El sistema Bowden, por ahí es un sistema que está en desuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera algunas complicaciones al vicio, ¿sí? Que nos podemos evitar tranquilamente, ¿sí? Si ustedes tienen impresoras con sistema Bowden, probablemente si ya tienen más de 3 meses ya le deben haber cambiado, o bueno, en realidad cortado este, el teflón, ¿sí? Ya seguramente si tienen ahí una Ender 3, seguramente han cambiado esto, que es el Raccord, ¿sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que nos ahorra algunas complicaciones en el sistema de extrusión directa y por sobre todas las cosas, la extrusión directa es el sistema que nos permite extruir filamento flexible que se llama TPU, ¿sí? El TPU es el filamento flexible, ¿sí? Si ustedes intentan imprimir flexible en un sistema Bowden, el problema es que el filamento flexible es como una goma, ¿sí? Es como una goma. Entonces, al viajar por este teflón, ¿sí? Se va trancando, se va trabando en todas las paredes, ¿sí? Y no llega a extruir como debería, ¿sí? Después, otra gran clasificación que existe dentro de lo que es las impresoras 3D de FDM es si son abiertas o si son cerradas. Las impresoras abiertas, por supuesto, son más económicas, las cerradas tienen un costo mayor, ¿sí?
Pero lo que nos permiten las impresoras cerradas, más que nada, ¿sí? Es la posibilidad de imprimir material del tipo técnico, ¿sí? ¿A qué nos referimos con material del tipo técnico? Material más resistente, digamos, ¿sí? Que contiene mayor dureza, mayor resistencia. Eh, bueno, materiales técnicos tipo nylon, ABS, PETG, TPU, ¿sí? Ahora, yo en impresoras del tipo así cerradas, ¿sí? Yo puedo imprimir todo tipo de material y en las impresoras abiertas también puedo imprimir estos materiales, ¿sí? Lo que sí me ayuda a imprimir material técnico la impresora cerrada. ¿Y cuál es el motivo? Habrán oído los que tienen ahí impresora, no sé si escucharon hablar del warping en la impresión 3D. No sé si lo sintieron nombrar alguna vez. Hola, hola. Yo, por ejemplo, no. No, bueno, ahora les muestro de qué se trata el warping. Fíjense. Ahí está en imagen, ¿sí? Ahí creo que se ve. Sí. Bien. El warping, sí, por lo general es un fenómeno que sucede en materiales técnicos, ¿sí? Como son el ABS, la fibra de carbono, puede ser el nylon, ¿sí? Son materiales que son súper resistentes, pero son más complicados a la hora de imprimir, ¿sí? Una de las complicaciones que tiene en estos materiales técnicos al imprimirse es el denominado warping, ¿sí? ¿Qué significa warping? Acá se ve perfecto a ver, acá sí se ve, puede pasar entre la impresión y la cama caliente o puede pasar entre las mismas capas de la impresión, ¿sí? Sucede cuando en las capas inferiores se produce una tracción, es decir, una fuerza hacia afuera, y en las capas superiores se produce una compresión, es decir, una fuerza hacia adentro, ¿sí? Eso provoca que se levante la pieza así como se ve acá, ¿sí? Esa diferencia de tracción en la parte inferior y compresión en la parte superior produce este tipo de movimiento en la pieza plástica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evita el warping en toda impresión 3D? Se evita evitando cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Entonces, si yo tengo una impresora abierta, ¿sí? Y entra una brisa de aire, ya es razón o motivo suficiente para que se produzca el warping. Entonces, puedo imprimir, por ejemplo, ABS en una impresora abierta, sí, digamos, de poder vamos a poder, pero vamos a renegar porque el warping va a ser un tema frecuente, ¿sí? Nos va a costar que no exista ese warping. Otra cosa, digamos, los materiales técnicos, ¿sí? Se imprimen a temperaturas muy elevadas, estamos hablando hasta los 500 grados, por ejemplo, la fibra de carbono. Entonces, aparte de que nuestra impresora sea cerrada, también tiene que tener la capacidad de fundir dicho material, ¿sí? Hay impresoras, por ejemplo, ahora que están de moda, Bambu Lab o la Ender K1, que levantan esas temperaturas y son capaces de fundir materiales de este tipo, ¿sí? Eh, bueno, entonces, esa es una característica, ¿sí? General, digamos. Primero, existe el sistema Bowden y la instrucción directa, ¿sí? Ya dijimos, la instrucción directa por ahí lo que me evita es problemas a la hora de intercambiar repuestos, ¿sí? En un sistema Bowden por ahí se rompe esto, ¿sí? Que es el Raccord M6.
y se rompe o se deteriora el teflón, que es esto, ¿sí? Esas son dos cositas que se van deteriorando con el tiempo. Y en una extrusión directa, por ahí no zafo, digamos, del intercambio del teflón, porque el teflón al fin y al cabo se va a terminar deteriorando en cualquiera de los dos sistemas, ¿sí? Pero no podemos comparar, digamos, el gasto que tenemos en intercambiar un teflón chiquito este, a uno grande, digamos, ¿sí? Si bien el teflón se puede ir cortando a medida que se va deteriorando, cada vez me queda más cortito, ¿sí? Entonces en algún momento tengo que comprar un teflón largo y también estamos cambiando los parámetros cada vez que le cortamos un tramo de teflón, ¿sí? Bien, finalmente tenemos la posibilidad de imprimir ya sea con un solo cabezal, ¿sí? O con dos o más cabezales, ¿sí? Incluso hay impresoras que comparten un solo cabezal, pero pueden imprimir varios colores al mismo tiempo, ¿sí? Como son, por ejemplo, las Magnas. Este, las Magna, la impresora, ¿cuál es? Sí, las Hellbound Magna, por ejemplo, tienen, comparten cabezal y puede imprimir dos colores, ¿sí? Este, bien, ahora la más famosa es esta, digamos, ¿sí? La Bambu Lab, por supuesto que está de moda para imprimir multicolor, digamos, pero bueno, el problema que tiene es que tiene muchísimo desperdicio. Bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a dejar de compartir un ratito, así me ven en cámara. A ver, voy a traer un poquito de teflón, perdón, de filamento. Bien, acá, a ver si me puedo ver, ahí está. Si ven en cámara, ¿sí? Esto es lo que se llama, ¿sí? El bloque calentador de la impresora 3D, ¿sí? Bien, ¿qué va acá adentro? Es importante que ustedes conozcan las partes de la impresora 3D, ¿sí? Para cuando la impresora 3D falle, ustedes sepan interpretar qué es lo que le está pasando y ustedes puedan repararla por sus propios medios, ¿sí? Esto va a ser breve, ¿sí? Pero es importante que ustedes conozcan cómo funciona y cómo está compuesta su impresora 3D. Este es el bloque calentador, es aquí donde se funde el plástico, ¿sí? Esto es lo que genera calor, ¿sí? Y genera que el plástico se termine fundiendo, ¿sí? ¿Cómo genera calor esto? A través de este elemento, ¿sí? Esto es una resistencia, digamos, ¿sí? Como puede tener una pava eléctrica, cualquier elemento que calienta una resistencia que a través de suministrarle corriente genera calor, ¿sí? Ahora, esta resistencia va introducida en ese orificio, ¿sí? Ahí tienen ahí un tornillito que lo ajusta, lo afirma, ¿sí? Pero este bloquecito va introducido ahí y una vez que lo introducimos, se ajusta de este lado. Además, ahora no tengo un hito acá a mano, pero en este orificio pequeño que ven allí, ahí verán un orificio, ¿sí? Ahí va, ahí se posiciona un termistor, ¿sí? ¿Qué hace el termistor? Mide la temperatura, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven que su impresora no está tomando los valores de temperatura, entonces automáticamente pueden identificar el problema y decir, bueno, algo le pasó al termistor, el termistor no está midiendo la temperatura, entonces pueden intercambiar el termistor y ya le dan soluciones ustedes mismos a la impresora, ¿sí? Este tornillito que ven acá es para ajustar o para firmar los cablecitos del termistor. El termistor sí tienen que tener particular cuidado, ¿sí? Porque tiene cablecitos muy delicados. Entonces sí tendrían que tratarlo con cuidado solamente.
A continuación, ¿sí? En este bloquecito tenemos un barrel, esto se llama barrel, ¿sí? Este barrel se atornilla por el lado superior, ¿sí? Fíjense que ahí al centro de nuestro bloque tenemos un orificio con rosca, ¿sí? Entonces en la parte superior se coloca el barrel y en la parte inferior tenemos nuestra boquilla, ¿sí? Estos dos elementos internamente tienen que chocar, ¿sí? Ahí cuando ustedes tienen pérdida de filamento, no sé si les pasó alguna vez, que empieza a chorrear filamento plástico por todos lados, ¿sí? Probablemente ese sea el problema, ¿sí? Muy seguro, muy seguramente ese es el problema, ¿sí? Estos dos elementos entre sí tienen que estar en contacto, así, como se ve en imagen. Si esos dos elementos no están en contacto, fíjense, va a pasar esto, ¿sí? Y en el medio de las dos piezas, ¿sí? Van a haber filtraciones, ¿sí? Y es donde el plástico empieza a derramar por todos lados, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto en la impresora 3D, uy, perdón, cuando yo hago esto, yo tengo el barrel y no importa a qué distancia está el barrel, a qué distancia está la boquilla, ¿sí? Lo importante es que estén perfectamente vinculados, ¿sí? Y acá tengan mucho cuidado. Cuando ustedes atornillan en la boquilla, ¿sí? Es muy frecuente que ustedes hagan fuerza, intenten hacer fuerza, ¿sí? Y como estamos haciendo fuerza contra otra pieza roscada, ¿sí? Lo más probable es que rompamos la rosca de nuestro bloque, ¿sí? Entonces, esta boquilla, ¿sí? Se afirma contra el barrel, ¿sí? Pero ustedes sienten, una vez que sienten que ya hizo contacto, dejen de hacer fuerza, ¿sí? Lo pueden ajustar un poquito con llave, ¿sí? Para que se afirme un poquito mejor, pero tengan cuidado de no robar la rosca, ¿sí? Eso es frecuente, que ajusten de más, ¿sí? Y si ustedes ajustan de más en la boquilla, lo que va a pasar es que terminen robando la rosca, ¿sí? Y tienen que cambiar este bloquecito que no sale barato, ¿sí? No sé en qué precio estarán actualmente, pero sí deben salir por lo menos 5, 8.000 pesos. Bien, ¿qué más pasa en la impresora? Nosotros, además de esto, ¿sí? Tenemos acá esto que ven acá, ¿sí? En este caso es de una Ender 3, ¿sí? Y se llama disipador. ¿Qué hace un disipador? Ayuda, valga la redundancia, a disipar el calor, ¿sí? Y esto va acá, va atornilladito, bien afirmado, pero va aquí, ¿sí? Entonces, ¿este disipador de qué va acompañado? Va acompañado de un fan, ¿sí? Un ventilador al cual se le llama fan, ¿sí? En inglés, ¿sí? Obviamente todo esto va estructurado, va en una estructura dependiendo de la impresora, pero va en una estructura, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Necesitamos refrigerar sí o sí este sector, ¿sí? ¿Por qué necesitamos refrigerarlo sí o sí? No sé si les pasó alguna vez, que el filamento se ensancha, ¿sí? Queda grueso, queda una cosa gruesa y no la puedo sacar. Bueno, como acá se genera la temperatura para fundir el plástico, ¿sí? Yo necesito que la temperatura, ¿sí? Se genere acá, ¿sí? Que la temperatura se genere en el bloque y no en otro lugar, ¿sí? ¿Por qué motivo, sí? Yo lo que no necesito es que el gradiente de temperatura vaya ascendiendo a medida que avanzo hacia arriba, ¿sí?
¿Por qué? Si yo a medida que avanzo, la temperatura asciende, ¿sí? Obviamente va a llegar un momento que la temperatura se va a volver temperatura ambiente, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si la temperatura va ascendiendo de a poco? ¿Sí? Se va a ir fundiendo, 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 ¿sí? Acá no se va a fundir, no se va a fundir, ¿sí? Y eso va a permitir que el material, ¿sí? Ni se llegue a fundir, no se llega a fundir, pero sí se ablanda, ¿sí? Y eso produce un atasco, digamos, ¿sí? Va a adquirir temperatura suficiente para que el material se ablande, ¿sí? Pero tampoco llegue a fundirse, ¿sí? Entonces, eso es producto de atasco, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les pase eso, ¿sí? Ustedes ven que esto, en esta zona, ¿sí? Sacan filamento que está más grueso, este es el filamento, por ejemplo, y van a notar que cuando sacan el filamento, primero que les cuesta sacarlo, ¿sí? Porque se ensanchó, ¿sí? Quedó como una pancita acá, ¿sí? Entonces, cuando les pasa eso, es porque el filamento se calentó en la zona en la que no debía, ¿sí? Y no se llegó a fundir, entonces, obviamente la impresora siguió extruyendo, 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 entonces empezó a atascar el filamento y se ensanchó, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? Sí, pero ¿Sí? Bueno, entonces, una de las cosas que le puede pasar, ¿sí? Es que este fan de capa se rompe, ¿sí? Tiene vida útil, ¿sí? O puede desgastarse o puede perder eh, grasa o aceite internamente, ¿sí? Y se desgasta con el tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes notan esa reacción acá, ¿sí? Significa que este sector no se está refrigerando lo suficientemente bien, ¿sí? Y si ese sector no se refrigera lo suficientemente bien, el gradiente de calor avanza hacia arriba y me produce atascos, ¿sí? Ahora, el teflón, ¿sí? Se introduce, justo este barrel no es de Ender 3, ¿sí? Pero el barrel lo que hace es conducir internamente el teflón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el barrel? Conduce el teflón internamente hasta que hace contacto con el extrusor, ¿sí? Entonces, está todo superpuesto, por supuesto, ¿sí? Yo ahí tengo superpuesto el barrel, ¿sí? Pero el barrel hace que el teflón viaje hacia la boquilla, ¿sí? Entonces, fíjense que el teflón si bien el teflón tolera temperaturas altas, ¿sí? Imagínense que el bloquecito está funcionando por lo general a 220, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? Si imprimo PLA anda por los 200, 220, ¿sí? Entonces, si bien este material, al estar en contacto ahí, ¿sí? Es resistente al calor, ¿sí? Por ahí se va deteriorando con el tiempo, ¿sí? Existe teflón que tiene mayor resistencia al calor y obviamente se va a romper con mucho menos frecuencia. El teflón, no sé si lo habrán escuchado al teflón marca Capricorn, que es azul, color azul, ¿sí? Que sale mucho más caro, pero es un teflón que no necesita recambio prácticamente. Entonces, este teflón se va a ir deteriorando con el tiempo, ¿sí? Yo voy a buscar ahora un teflón deteriorado, así ustedes ven y les sirve a modo de ejemplo. A ver, ahí se ve. A ver, a ver. Fíjense este tefloncito, ¿sí? Este es un teflón de una impresora de extrusión directa, ¿sí? Por eso les digo que no zafan, digamos, de cambiar teflón,
en una impresora de extrusión directa o extrusión del tipo Bowden. Fíjense ahí, se produjo, no sé si se llega a ver, pero hay una rotura. ¿Se ve o no? Sí, pero Ahí le voy a sacar el pedacito de filamento que se atascó, así se ve mejor todavía. Ahí está. Bueno, vean cómo se rompe el teflón. Ahí se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, eso pasa por, obviamente, la exposición a la temperatura constante que tiene la impresora, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos evitar? Por ahí es inevitable, en algún momento capaz que lo tengamos que cambiar, pero ¿cómo evito yo esto? Tratando de que la impresora no tenerla en temperatura sin funcionar mucho tiempo, ¿sí? Por ahí, eh, este, está la costumbre de precalentar la máquina y dejarla mucho tiempo con el extrusor en temperatura, y eso es lo que va produciendo el deterioro, ¿sí? Porque mal que mal, cuando yo tengo filamento que está circulando por el teflón, yo tengo filamento circulando por el teflón, ¿sí? Mal que mal, este es un elemento, ¿sí? Que se encuentra a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, si yo estoy constantemente, uy, perdón, si yo estoy constantemente introduciéndole a la boquilla un material que no se encuentra a la temperatura de calor que está expuesto, ¿sí? Sino que viene con temperatura ambiente, es como que produce una refrigeración natural, ¿sí? Va produciendo una refrigeración natural en el mismo teflón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que termina deteriorando? Mantener sin funcionamiento la boquilla en temperatura, ¿sí? Eso eh, como prevención, ¿sí? Pero bueno, tampoco es tan grave, digamos, que el filamento se corte, ¿sí? Ahora, ¿cómo se corta el filamento? Perdón, el filamento no, el teflón. El teflón, así como lo ven acá, ¿qué es importante? ¿Sí? Es importante, así como les dije, que esto debe mantenerse perfectamente vinculado, ¿sí? Lo mismo pasa con el teflón, ¿sí? Esto tiene que mantenerse perfectamente vinculado, ¿sí? Entonces, ¿qué error frecuente existe? Que se corte, a ver, vamos a exagerarlo un poquito. Bueno, ahí está. Exagerándolo, ¿sí? Este es un corte pésimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es para que se vea, ¿sí? Obviamente es un corte absurdo, ¿sí? Pero si tiene una inclinación en lo más mínimo, ¿sí? Repito, no una cosa exagerada como la que está mostrando ahora en pantalla. Si yo tengo una leve inclinación en el corte, ¿sí? Eso va a provocar también filtraciones, ¿sí? Esas filtraciones van a terminar en atascos de la impresora 3D, ¿sí? Entonces, siempre, 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 el corte tiene que ser 100%
recto, ¿sí? Para lo cual yo uso este instrumento, ¿sí? Que es en realidad es un pelacable, para que el corte sea correcto, ¿sí? Pueden usar trincheta también, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que el corte tiene que ser perfecto, ¿sí? Bien, ¿cómo se vinculan? Obviamente, otro tema frecuente es que si yo tengo el teflón vinculado acá con la boquilla, esto no puede estarse moviendo, ¿sí? Si esto tiene movimiento, también yo puedo tener un corte perfecto, ¿sí? La vinculación es buena, pero si esto se está moviendo constantemente, ¿sí? Es decir, que esto no se encuentra 100% afirmado, ¿sí? Que esto no se mueva, ¿sí? Entonces, si existe un leve movimiento, también voy a tener problemas de filtración, ¿sí? Entonces, ¿qué entra en juego ahí? Entra en juego los dos raccords, ¿sí? Estos dos raccords, ustedes tienen este, que es el más grande, que es el M10, ¿sí? Lo que permiten es que cuando yo introduzco el teflón, ya no puedo moverlo, ¿sí? Entonces me mantiene fijo el teflón para que no se produzca este movimiento que les menciono. Ay, perdón. Para que no se produzca ningún tipo de movimiento acá, ¿sí? Y además, yo tengo en el viaje del teflón hacia la boquilla, también tengo un teflón más, un raccord más, ¿sí? En la zona del extrusor, ¿sí? Entonces, si el movimiento sucede o acá, ¿sí? Tengo problemas de impresión, ¿sí? Si el movimiento se produce acá, voy a tener subextrusión, ¿sí? Va a destruir menos de lo que debería. Y si el problema es acá, probablemente tenga filtraciones de plástico y atascos acá, ¿sí? Los dos, ¿sí? Pueden ser un problema. Este no se rompe prácticamente nunca. Es muy raro que el M10 se rompa, muy raro, pero se puede romper, ¿sí? Ahora, ¿sí? Puede llegar a durar meses, digamos. Puede llegar a durar, a mí me han llegado a durar, es verdad, digamos, yo imprimo muchísimo, ¿sí? Yo estoy imprimiendo prácticamente todo el día. En las impresoras las uso las 24 horas, pero eh, en esa situación a mí llegaron a durar una semanita, ¿sí? Yo de hecho ya opté por afirmarlas ya con pegamento, me cansé tanto de reponer este elemento que ya opté por otra solución, digamos, ¿sí? Acoplar, digamos, ahí el teflón directamente con pegamento acá, ¿sí? Bueno, otro de los elementos que tiene la impresora, ¿sí? Es este ventilador, que es el ventilador de capa, ¿sí? Este ventilador de capa sirve tiene un conducto, acá no lo tiene, ¿sí? Pero todas las impresoras tienen este ventilador y un conducto aquí, ¿sí? El conducto envía el viento, digamos, lo transporta, lo traslada a exactamente el punto donde se está depositando el plástico. ¿Para qué sirve? Obviamente para solidificar el plástico lo más pronto posible. Si yo solidifico el plástico lo más pronto posible, lo que consigo es que la forma sea más precisa, ¿sí? O sea, imagínense, si yo tengo un plástico muy fundido, y no lo solidifico rápido, lo normal o a lo que va a tender el material fundido es a depositarse cada vez más, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Evita eso, digamos, y eso se traduce a mejor calidad en las piezas. Por eso van a ver que hay impresoras que tienen ventilación de capa 360 grados, ¿sí? Lo cual le da mejor calidad en todos los sentidos, ¿sí? Las impresoras económicas tienen ventilación de capa en un solo sentido, ¿sí? Entonces, por ahí lo mejor, sí, sería que se logre una ventilación de 360 grados para
un mejor acabado de las piezas, ¿sí? Ruedas POM, ¿sí? Estas son las rueditas, ¿sí? Que se usan por lo general en prácticamente todas las impresoras. Prácticamente todas las impresoras para, para transportar, ¿sí? Los ejes, digamos, ¿sí? Las vigas, los ejes. Si ustedes notan, hay siempre, por lo general, el transporte se produce a partir de 3 ruedas POM, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, eso produce el movimiento, ¿sí? Con las rueditas se va trasladando. Eso además de los motores, por supuesto. Si ustedes se fijan en su impresora, van a notar que hay rueditas POM que cuentan con una tuerca, ¿sí? En todos los lugares donde tenga rueda POM, ¿sí? Va a haber una que tiene una tuerca, ¿sí? Como yo tengo 3 rueditas que me producen el ajuste, tengo 1, 2 y 3, ¿sí? Que me producen el ajuste contra la viga para que, tenga el movimiento ¿sí? Siempre voy a tener una rueda a la cual se le llama rueda excéntrica, ¿sí? La rueda excéntrica en toda impresora 3D es la que tiene la tuerca, ¿sí? ¿Qué significa una rueda excéntrica? Que tiene una tuerca, ¿sí? ¿Sí? Excéntrica, y lo que hace es que cuando yo ajusto, de hecho esa tuerca no sirve para ajustar o desajustar, ¿sí? Simplemente sirve para que esta rueda haga este movimiento, ¿sí? Obviamente estoy exagerando el movimiento, pero sí es un movimiento chico que hace así, ¿sí? Entonces eso le permite a la ruedita acercarse o alejarse de la viga, ¿sí? Por eso ustedes fíjense que cuando giren la rueda excéntrica, la tuerca excéntrica, ¿sí? Se va a afirmar o se va a aflojar esto, digamos, ¿sí? Y eso pasa porque la tuerca se encuentra excéntrica, digamos, ¿sí? Entonces logra que esto gire, digamos, ¿sí? Entonces eso hace que afirme o desafirme, ¿sí? Entonces eso también tienen que tener en cuenta que si la impresora está floja, ¿sí? No está firme, digamos, en su movimiento, ¿sí? Puede ser problema de las ruedas excéntricas también. Bien, otro problema que pueden tener en la impresora 3D es con esto, ¿sí? Esto es un final de carrera, ¿sí? Seguramente lo vieron en su máquina. ¿Y qué permite esto? Que la impresora encuentre el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la impresora? Esto es un botón, ¿sí? El final de carrera no es otra cosa que un botón, ¿sí? Fíjense, es un botón, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la impresora? Necesita encontrar el punto 0, ¿sí? Entonces, baja hasta que apriete el botón, y cuando apriete el botón sabe que ese es su punto 0, ¿sí? Es una forma en que la impresora trata de posicionarse en los ejes, ¿sí? Ahora, eh, estos finales de carrera en particular, ¿sí? Como se están constantemente presionando, con el tiempo van perdiendo sensibilidad, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que, probablemente, el eje Z es el que más se rompe con más frecuencia, intercambiar esto, ¿sí? Porque ¿qué pasa si esto pierde sensibilidad? A veces va a encontrar el eje Z igual a 0 en un punto y a veces lo va a encontrar en otro punto distinto, ¿sí? Estamos hablando de milésima de milímetro, pero eso me va a complicar a la hora del calibrado. Yo digo, pero si la calibre, la calibre, la calibre, la calibre, la calibro a la impresora y siempre me empieza en cualquier lado, ¿sí? Entonces, en ese caso, el problema puede que no sea de calibrado, sino que sea que perdió sensibilidad este botoncito y esté encontrando el 0 en un punto distinto cada vez que lo busca. Bien, después tenemos los resortes, ¿sí? De calibrado, ¿sí? Ustedes saben que ustedes tienen que calibrar la impresora, ¿sí? Y existen resortes, ¿sí? Que son de mayor dureza o de menor dureza, ¿sí? Si nosotros intercambiamos ahí los resortes que tiene la impresora por uno de mayor dureza, probablemente
tengamos que calibrar la impresora con menor frecuencia. ¿Sí? Bien, todos saben calibrar su impresora, ¿no? O no sé si alguien no sabe. Sí, con un papel, con un A4, cuando vamos por la cama, toca la boquilla, queda atada, pues, Ana, disculpa, no se te escucha muy bien. que bueno, sí, yo intenté así, pasando una hoja a cuatro por la cama y tiene que tocar la boquilla en la hoja, pero no tiene que estar ni muy trabada ni tampoco suelta, digamos. Tiene que tocar apenas. ¿Puede ser así? Ujú. Sí, sí, es la forma más frecuente con la que se calibra, ¿sí? Con una hojita. Eh, ahora, el calibrado a qué se debe, digamos, a ver, vamos a ver si puedo, a ver si podemos dibujar. Dame un segundito. Ahí les parece si hacemos ahí un leve break de 2 minutos, 3 minutitos, ¿sí? Hasta que conecte la tableta gráfica, todo. Denme ahí un segundito, hacemos un break y volvemos.
Hola, hola, ¿estamos? Hola, hola, ¿estamos? Vamos a retomar. Bien, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ok. Bien, a ver, yo tengo con el tema de la cama, obviamente, esto es medio lógico, pero nunca está de más. Bien, yo tengo mi boquilla, ¿sí? Por la cual el material se funde, ¿sí? Sí, yo tengo ahí el material fundiéndose. Ahora, si yo tengo acá mi cama, está un poco chueco. Si yo tengo ahí mi cama caliente, ¿sí? Ahí tengo mi camita, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿sí? La altura que tiene que tener la boquilla respecto a la cama va a ser la altura de deposición que yo use, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy extruyendo a altura de capa de 0,3, ¿sí? Entonces, esta altura tiene que ser de 0,3. Eso para que la impresión quede perfecta, ¿no es cierto? Entonces, la deposición se va a producir a 0,3 milímetros, ¿sí? Si yo estoy usando una capa de 0,3 de deposición. Ahora, por ejemplo, si yo utilizo una capa de 0,2, ¿sí? O 0,1 peor, 0,1, ¿sí? Entonces yo voy a depositar menos plástico, ¿sí? Y ahí ya capaz que el plástico, ¿sí? Caiga sobre la cama caliente, ¿sí?
y no se adhiera correctamente, ¿sí? Entonces yo cuando se produce deposición de plástico, ¿sí? Yo tengo tres opciones. O tengo una buena nivelación, ahí tengo una buena nivelación, ¿sí? Opción 1. Opción 2, tengo la boquilla muy cerca de la cama, ¿sí? Lo cual va a producir un ensanchamiento de la línea, ¿sí? Lo cual se traduce en una mala nivelación, ¿sí? Y finalmente tenemos el tercer caso, que para mi gusto es el peor, en el cual yo tengo la boquilla muy alta, ¿sí? Y el material está prácticamente cayendo, ¿sí? Entonces, cuando cayó a la cama caliente, ya se solidificó, ¿sí? Y al solidificarse antes de depositarse, ¿sí? Eso provoca, ¿sí? Que ese filamento, este plástico, se encuentre suelto, ¿sí? Entonces, la impresión se va a despegar, ¿sí? Entonces, por ahí, es mejor que esté un poquito pegado, ¿sí? A que esté muy elevado, ¿sí? Y de esto, fíjense que estamos hablando de distancias, tal como dijo, a ver, ahí está. Tal como dijo Ana, ¿sí? Estamos hablando de distancias cortitas, ¿sí? Del espesor de una hoja. ¿M? Fíjense que estamos hablando de espesores de 0,3, 0,2, 0,1, ¿sí? Estamos hablando de espesores muy chicos, ¿sí? Entonces, es bueno, ¿sí? Cuando arrancamos, ¿sí? Poner una hojita, perdón, poner una hojita ahí, ponemos una hojita, ¿sí? Y vemos que la hoja ni se marque, ¿sí? Ni quede suelta, ¿sí? Entonces es una buena forma de estimar estas medidas de papel, ¿sí? De hecho, a ver, fíjense, el espesor de una hoja, ¿sí? Ronda los 0,11 milímetros, ¿sí? Acabo de buscar, digamos, ¿sí? Entonces, estamos dentro de esta medida con una hojita, ¿sí? Por ahí es verdad que depende del ancho de la primera capa, ¿sí? Pero ya es hilar fino, ¿sí? Hay que ser realista, ya estamos ahí un poquito hilando fino, ¿sí? De todos modos, nosotros en el laminador podemos configurar la altura de la primera capa, ¿sí? Y que la altura de la primera capa siempre sea 0,1, siempre sea 0,2, siempre sea 0,3, digamos, y que sean diferentes a la altura de capa del resto de los objetos. Bien, otra cuestión que hay con el tema de la impresión 3D es y no sé si les pasó a ustedes, díganme ustedes si les pasó que van a imprimir hacen una impresión, supuestamente la medida está bien, pero después no calza, ¿sí? Le habrá pasado con mate, cuando quieren poner el polímero no entra, digamos, ¿sí? Entonces, ustedes, o si ustedes diseñan, les pasa que diseñan algo de 30 milímetros, después lo imprimen y no mide exactamente 30 milímetros, ¿sí? Mide un poco más, ¿sí? Entonces, eso también es una cuestión a ver, digamos, en el tema de la impresión, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo tengo mi boquilla, ¿sí? Esta es la boquilla, y este ancho de boquilla, por lo general es de 0,4 milímetros, ¿sí? Esa es con la boquilla que viene en la mayoría de las impresoras, ¿sí? De hecho, la que yo le estaba mostrando hace ratito es de 0,4 milímetros. Ahora, ¿qué particularidad tiene esto, sí? Que el tamaño de la boquilla, obviamente, es lo que a mí me va a determinar el ancho de línea, ¿sí?
de la deposición de plástico, ¿sí? Y ese ancho de línea, que obviamente va a ser de 0,4 milímetros, siempre y cuando tengamos un extrusor en perfectas condiciones, va a ser de 0,4 milímetros. Entonces, todas las líneas que yo imprima van a ser de 0,4 milímetros, ¿sí? Si yo quiero hacer detalles más chicos, por ejemplo, de 0,2 milímetros, no voy a poder imprimirlos con este extrusor, ¿sí? Hay extrusores que son de 0,1, de 0,2, de 0,4, de 0,6, 0,8, 1 milímetro, 1,2 milímetros, 2 milímetros, ¿sí? Hay de todo espesor, digamos. Entonces, obviamente, yo a medida que achico el tamaño de la boquilla, mejoro la calidad de la línea, ¿sí? Pero aumento los tiempos de impresión. A medida que agrando la boquilla el orificio de mi boquilla, ¿sí? Esto obviamente cambiando la boquilla entera, yo lo que estoy haciendo es perdiendo calidad, ¿sí? Estoy perdiendo resolución. Si yo, imagínense, yo estoy depositando una línea de 2 milímetros o una línea de 0,1 milímetros. ¿Sí? Hay una gran diferencia de calidad entre dos líneas, ¿sí? Ahora, tema calidad y tema precisión. La impresora 3D es sumamente precisa. ¿Qué hace la impresora 3D? Tiene un eje central acá, ¿sí? Y de manera muy precisa, la boquilla va siguiendo las coordenadas que tiene que seguir para trazar cierto dibujo, digamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene error la impresora? Se preguntarán ustedes entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo, a pesar de que la traslación de esta boquilla es perfecta a partir de su eje, yo tengo un ancho acá. Y este ancho, ¿sí? Tiene un espesor, ¿sí? Ese espesor, ya dijimos que en un ejemplo puede ser de 0,4 milímetros, ¿no es cierto? Ese espesor puede ser de 0,4 milímetros, ¿sí? En el caso más genérico, digamos. Bien, ahora, si bien la impresora es perfecta dentro de lo que es este eje, ¿sí? Yo voy a tener un error para allá de 0,02 perdón, de 0,2 milímetros y para allá voy a tener un error de 0,2 milímetros, ¿sí? Entonces, por lo general, el error que se ve en la impresión 3D que me hace objetos más anchos de lo que deberían ser, ¿sí? Se debe a este parámetro, ¿sí? A esto. Entonces, si yo achico el tamaño de mi boquilla, si yo achico el tamaño de mi boquilla a una boquilla de 0,1, ¿sí? Ahí yo achico también el error, ¿sí? El error ahora va a ser para cada lado de 0,05. Y para este lado va a ser un error de 0,05. Ya un error mucho más chico, ¿sí? Entonces, por ahí cuando ustedes encuentren ese tipo de errores, ya saben a qué se debe. Bien, vamos a continuar. A ver, a ver. Y vamos a tratar de ver los principales parámetros que tiene una impresión 3D. Bien, primero, ¿qué es el código G y qué es un software de impresión 3D? ¿Sí? El código G es un archivito, ¿sí? Que yo le cargo a la impresora. Es un archivito que yo le cargo a la impresora
que tiene coordenadas, ¿sí? A ver si lo puedo mostrar. Denme un segundito. Mirá, miren acá. Yo acabo de abrir acá un archivito, eh, .gcode, ¿sí? ¿Sí? Y miren lo que es un archivo Gcode, ¿sí? Son miles y miles de coordenadas. ¿Se ve? No es otra cosa que un bloc de notas con texto, ¿sí? Eso es un Gcode, digamos. Esto que están viendo acá. Fíjense que cada renglón tiene, por lo general, una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada de extrusión, ¿sí? Entonces, ¿en qué posición se tiene que ubicar en X? ¿En qué posición se tiene que ubicar en Y? ¿Y cuánto tiene que extruir? ¿Sí? Entonces, fíjense la cantidad de coordenadas que tenemos, ¿sí? Y ya le voy a mostrar para imprimir qué cosa, ¿no? Bueno, todas esas coordenadas son las instrucciones que recibe la impresora para llevar a cabo una impresión, ¿sí? Eso es el G-code. Todas esas instrucciones que acaban de ver era solo para imprimir esto. ¿Mm? ¿Sí? Entonces imagínense un archivo más grande, ¿sí? Entonces solo para imprimir este poquito tenían todo ese archivo G-code. Entonces es el texto, ¿sí?, que yo le paso a la información para que la impresora sepa qué hacer, digamos, ¿sí? En qué posición ubicarse y qué cantidad destruir. Además, nosotros podemos, ya vamos a ver ahí un poquito más avanzado en la última clase, cómo manipular el G-code. Nosotros también tenemos la posibilidad de manipular el G-code, ¿sí? Ahí como en medio de las coordenadas de toda la impresión, yo le puedo meter mi impronta, ¿sí? Como por ejemplo, pedirle que cuando termine la impresión, no me apague la cama caliente, que la cama caliente se mantenga en temperatura. O que cuando termine la impresión, en vez de ir al origen, vaya a otro sector de la impresora, ¿sí? Entonces, también vamos a ver cómo manipular ese G-code, ¿sí? Cómo ordenarle a la impresora ciertas cosas que no me brinda el laminador, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el G-code? El G-code se obtiene mediante software a los cuales nosotros denominamos laminadores, ¿sí? ¿Qué ejemplos existen en el mercado de laminadores? Ahí tenemos algunos: Simplify 3D, Ultimaker Cura, Prusa Slicer, ¿sí? Y hoy en día, lo vamos a agregar acá ya que estamos, Orca Slicer está muy de moda, ¿sí? Orca Slicer, bueno, también el que comentaba la compañera, el Creality Slicer creo que se llama, que es el de Creality. Pero bueno, lo más utilizado en el mercado es Ultimaker Cura actualmente, ¿sí? Sigue siendo el más utilizado y el que vamos a ver en este curso, ¿sí? Pero recomiendo, ¿sí?, diversificarse y utilizar también Simplify, utilizar también Prusa y empezar a utilizar OrcaSlicer, que es el software laminador que está de moda y que aparentemente se está imponiendo en el mercado, ¿sí? Ahora lo muestro yo, a ver. Fíjense, yo acá tengo a Simplify, tengo OrcaSlicer, tengo Cura. ¿Sí? Entonces, según la situación, la ocasión, yo elijo qué laminador usar, ¿sí? O pueden directamente casarse con uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy muy habitué de usar Simplify, ¿sí? Pero bueno, hay muchas situaciones en la que necesito usar otro laminador y simplemente lo uso, ¿sí? Tengo como un abanico de opciones disponible para una u otra cosa, ¿sí? Entonces, nosotros por supuesto vamos a ver Cura, que es el más
sencillo de utilizar también, ¿sí? Por su interfaz, el que más se utiliza en general, el que vamos a ver en el curso. Ya la clase que viene vamos a empezar a ver, no sé si llegaremos a esta clase, pero la clase que viene sí, empezaremos a ver todas las configuraciones, los parámetros que corresponden a la impresión 3D. Bien, entonces este es el Cura, este es el Simplify, ¿sí? Bueno, ahí tenemos todas las configuraciones de Simplify, ¿sí? Acá fíjense cómo tengo para incorporar G-code, ¿sí? Este es G-code que yo le personalicé, ¿sí? Ya vamos a ver para qué sirve. Son instrucciones que yo le doy a la impresora cuando termine, ¿ves? ¿Sí? Yo le digo que cuando termine la impresión, ¿sí? Ejecute ciertas acciones. Y bueno, creo que ya no tengo otro laminador. A ver. El Prusa Slicer solía tenerlo. No lo tengo. Se ve que lo desinstalé. Pero bueno, tienen que tener ahí un abanico, ¿sí? Vayan probando todo. Tiene la característica que todos los laminadores son prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las configuraciones de impresión 3D no cambian, ¿sí? Son las mismas. Entonces, vayan probando, ¿sí? Y ya van a elegir el que más les guste, ¿sí? Nosotros vamos a ver Cura, ¿sí? En Cura vamos a ver las configuraciones y esas configuraciones ustedes después las pueden trasladar a otro software tranquilamente, ¿sí? Bien, yo en mi caso, como les digo, yo uso mucho, bueno, uso Simplify, uso Ultimaker Cura y estoy tratando de interiorizarme con Orca Slicer, que es un software dentro de todo relativamente nuevo, ¿sí? Pero es muy parecido a Cura, ¿sí? Si aprenden a usar Cura, no le va a costar nada usar Orca Slicer. Bien, perfecto. Parámetros claves en impresión 3D, ¿sí? Sin ver lo que corresponde a parámetros del laminador, del software laminador, vamos a empezar a introducirnos en los parámetros claves, ¿sí? Ustedes me van diciendo de a poquito si tienen conocimiento o no de esto, ¿sí? Eso sí me interesa, que ya me empiecen a contar también ustedes si conocen o desconocen estos parámetros. Y yo para saber en dónde estamos parados en cuanto a conocimiento también de ustedes. Velocidad de impresión. Temperatura, ahí está. Temperatura de impresión. Temperatura de cama caliente. Alturas de capa. Rellenos y soporte, ¿sí? Son los parámetros claves, ¿sí? De toda impresión 3D, ¿sí? Son lo básico, lo clave, ¿sí? Dentro de lo que es la velocidad, ¿sí? ¿Sí? Yo puse ahí en rojo, ¿de qué depende la velocidad? ¿Sí? La velocidad depende de nuestro modelo de impresora 3D, ¿sí? Si ustedes tienen una Ender 3, ¿sí? La velocidad máxima de impresión de una Ender 3 es, según la gente que hace la impresora, nos dice que es de 120, ¿sí? Imprime a 120, sí, pero por ahí la máxima en lo personal que yo creo que tiene es de 90, 80, ¿sí? Ahora, la temperatura más baja ya depende de nosotros, ¿sí? Entonces, la velocidad, perdón, la velocidad más alta, ¿sí? Depende de la marca de la impresora, del modelo de impresora que nosotros tengamos, ¿sí? Obviamente va a tener una velocidad máxima, ¿sí? Como cualquier instrumento. Ahora, la baja depende de nosotros, ¿sí? La velocidad más baja, ¿sí? Ya depende de nosotros. Entonces, la velocidad me va a determinar, ¿sí? Me va a determinar a mí tres factores claves, ¿sí? El costo de producción, ¿sí? Si yo imprimo una pieza, me puede demorar 5 horas, me puede demorar media hora, ¿sí? Según las velocidades con las cuales yo configure dicha impresión, ¿sí? Esa impresión esa velocidad de impresión se va a traducir en calidad de la pieza que estoy imprimiendo, ¿sí? Fíjense, acá hay un grafiquito en el cual muestra velocidades de impresión de 0 a 15 milímetros por segundo y velocidades de impresión
de 120 milímetros por segundo, ¿sí? Esto para una impresora del tipo estándar, ¿sí? Por ejemplo, una Ender 3, ¿sí? Si yo imprimo a 10, 15 milímetros por segundo, voy a tener una excelente calidad, y a medida que avanzo en las velocidades, yo voy perdiendo calidad y definición en la pieza impresa. Ahora, las impresoras actualmente, por ejemplo, si ustedes se compran una Ender 3, una Ender 3 V3, eh, una Ender V3 SE, una Ender V3 K1, una Ender 3 K1, una Ender, ¿cuál más puede ser? A ver, vamos a buscar modelito. Por ejemplo, a ver, una Ender 3 K1, por ejemplo, ¿no? O una Ender, a ver, una Ender 3 V3KE, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo tengo esta impresora, ¿sí? Sale 800.000 pesos, ¿sí? Pero si yo voy a la ficha técnica, a ver si me dice la velocidad, no dice. A ver, busquemos en Mercado Libre. A ver, vamos a buscar Ender V3KE. Bueno, la S veamos esta, ¿sí? Sale 764.000 pesos. ¿A qué velocidad imprime? A ver. A ver, a ver. Acá tenemos. Ahí está, la ficha técnica. Velocidad máxima. Tampoco dice. Vamos a buscar otra. Bueno, ahí está, por fin. Bueno, por ejemplo, esa Ender 3 K1, ¿sí? Tiene como velocidad de impresión, encima esta es la recomendada, ¿sí? Por ahí me puedo estirar un poquito más, de 600 milímetros por segundo, ¿sí? Y nosotros estamos hablando, ¿sí? Que estamos imprimiendo a 80 milímetros por segundo, ¿sí? Como velocidad recomendada, ¿sí? Entonces estamos hablando de una impresora que imprime 7,5 veces más rápido, ¿sí? Entonces, eso también tienen que buscar también en una impresora ustedes, digamos, ¿sí? Si yo tengo una diferencia de 100.000 pesos, 200.000 pesos, pero imprime 7 veces más rápido, 8 veces más rápido, hasta 2 veces más rápido, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, la Ender 3 y tengo la Ender 3E, ¿sí? Y capaz que tienen de diferencia 300.000 pesos, 200.000 pesos, ¿sí? Y si imprime hasta 3, hasta 5 veces más rápido, imprime, digamos, ¿sí? Entonces, estoy obteniendo una impresora que me va a dar menos problemas, que imprime más rápido, ¿sí? Y que sale solo 200.000 pesos más, digamos, ¿sí? Imprime 2 veces más rápido y no sale el doble, ¿sí? Entonces, también es una forma de ver qué impresora elegir también, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar. Entonces, yo también, por ejemplo, por ese ejemplo que puse, la Ender 3K1, ¿sí? Yo voy a tener esta misma calidad, esta de acá, capaz que la tengo para 500 milímetros por segundo, ¿sí? Entonces, no es que una impresora que imprime a 600 milímetros por segundo, imprime a 120, me va a imprimir mal una pieza, no, porque mejoran también la calidad en base a la velocidad que manejan, ¿sí? Entonces por ahí tengo calidades impresionantes a velocidades altísimas, ¿sí? Por ejemplo, 400,
500, ¿sí? Y tengo la calidad óptima esta, digamos, ¿sí? Entonces, eso también es un factor que depende no solo de la impresora, sino también del usuario, ¿sí? Depende de mi impresora qué velocidades maneja y depende de mí como usuario qué velocidad les doy dentro de esa cota de velocidades de mi impresora, si le pongo velocidad baja o velocidad alta, ¿sí? Siempre en una cota, ¿sí? Después tenemos como parámetro la temperatura. Tenemos la temperatura al cual yo manejo el extrusor, ¿sí? Esto ya depende no tanto de la impresora, prácticamente todas las impresoras manejan bien el tema de mantener la temperatura del filamento, ¿sí? No hay grandes diferencias acá en cuanto a distintos modelos de impresora. Acá sí depende exclusivamente del material que yo esté imprimiendo, ¿sí? Y también depende del material que yo esté imprimiendo, voy a tener determinada cota de temperaturas que en este caso me recomienda el fabricante, ¿sí? Así como la gente que me vende la impresora me recomienda las velocidades, la cota de velocidades, la gente que me vende el filamento me va a recomendar las temperaturas de extrusión, ¿sí? Entonces, si me venden PLA, me van a decir, bueno, el PLA, esta marca se imprime entre los 190 y los 230, por ejemplo. Si me venden ABS que se imprime a mucha mayor temperatura, me van a decir, bueno, el ABS se imprime entre 210 y 250 de temperatura, ¿sí? Si imprimo TPU, será otra temperatura, ¿sí? Y siempre esto depende, no tanto del material, si uso PLA a veces, sino del fabricante, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo marcas de PLA, GST, que me recomiendan temperaturas de 200 a 250, una locura para PLA, ¿sí? Y tengo otras marcas, por ejemplo, qué sé yo, Printalot, que me dirán hasta 220, de 190 a 220 como máxima, ¿sí? Entonces depende 100% de la marca del filamento y del tipo de filamento que estoy imprimiendo, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta que tenemos un rango de impresión de temperatura, ¿sí? En este caso entre 200 y 250, ¿sí? Entonces, yo la mejor calidad la voy a tener con temperaturas bajas y la peor calidad la voy a tener con temperaturas altas. ¿Por qué? ¿Sí? Interpreten que si yo estoy fundiendo el material, ¿sí? Es mucho más difícil formar un objeto con un material líquido que con un material semisólido, ¿sí? Entonces, a medida que yo más aumento la temperatura, más líquido se vuelve el material fundido, ¿sí? Entonces, le cuesta más a la impresora formar una imagen perfecta, digamos, ¿sí? En cambio, si yo le pongo los valores de cota más baja de temperatura, por ejemplo 200, es donde yo voy a tener los mejores resultados, ¿sí? La única desventaja que por ahí tiene imprimir a temperatura muy baja es que también corro mayor riesgo de atasco en la impresora, ¿sí? Ese sería el único riesgo, pero también tengan en cuenta, ¿sí? Que así como la velocidad, también la velocidad y la temperatura determinan la calidad de impresión. Temperatura de la cama caliente, sí, van a haber, por supuesto, impresoras que levantan mayor o menor temperatura en la cama caliente. ¿Para qué sirve la cama caliente? Para mantener firme la pieza y no se despegue mientras está imprimiendo, ¿sí? Esa función cumple la cama caliente. Ahora, la cama caliente, yo tendré, como les digo, según la marca, la impresora te levantará más o menos temperatura y depende del material también, ¿sí? Por ejemplo, el ABS nos recomienda que lo imprimamos con una temperatura de cama de 100 grados centígrados, ¿sí? Y nosotros con PLA estamos acostumbrados a 50, 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, para el ABS nos recomiendan 100 grados centígrados para también evitar, no solo que se despegue, sino también para evitar el tema del warping, ¿sí?
Por lo general, todas las camas calientes no superan los 120 grados, ¿sí? Las temperaturas que alcanzan las impresoras comunes Ender 3 son 100 grados y por lo general las impresoras no superan los 120 grados de cama. ¿M? Por ahí sí tenemos grandes temperaturas en extrusor, pero no en cama. Altura de capa, ¿sí? Depende de la calidad que yo busco en la impresión que estoy ejecutando, ¿sí? Fíjense, acá se ve clarito. En las dos piezas esta del peón, ¿sí? Se ve. A la izquierda tenemos una altura de capa de 0,12 y a la derecha tenemos una altura de capa de 0,64, ¿sí? Y se ve, ¿sí? Las líneas típicas de impresión 3D, ¿sí? Yo a medida que bajo la altura de capa, la altura de deposición, la cual se ve acá mucho mejor, ¿sí? En un modelo 2D quizás se ve mucho más práctico, ¿sí? Yo quiero hacer la figura del búho, ¿sí? Entonces yo a la figura del búho la voy haciendo deposición capa por capa, ¿sí? Entonces la calidad de la imagen de ese búho me la va a determinar la finura de las líneas, ¿sí? Y a eso se denomina altura de capa, ¿sí? ¿De qué depende la altura de capa? Depende del usuario, de la calidad que busque el usuario y de la boquilla que estoy usando, ¿sí? La boquilla, por ejemplo, si yo tengo una boquilla de 0,4 milímetros, que lo más típico son las boquillas con las que vienen todas las impresoras, se recomienda una altura de capa máxima de un 80%, ¿sí? Entonces, si yo tengo una boquilla de 0,4, la altura capa máxima que recomiendan es de 80% por 1,8 es de 0. Ah, no, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Ahí está mal. Acá está mal el dato, ya lo corregimos. Denme un segundito. Así queda claro eso. Ya lo corregimos. A ver. Ah, no, estaba bien. Está bien, está bien. Perdón, yo me equivoqué. Ahí la altura. Uy, perdón. Yo me equivoqué, yo metí mal la mano. Entonces, si yo tengo una boquilla de 0,4, ¿sí? Se recomienda máximo un 80% y mínimo un 25% de ese ancho de boquilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un extrusor de boquilla de 0,4, la altura de capa máxima va a ser, como dijimos, el 80%. ¿Sí? O sea que la altura de capa máxima que puedo usar para una boquilla de 0,4 es de 0,32 milímetros. Y la mínima sería 0,4 por 0,25 es de 0,1 milímetro como recomendación, ¿sí? Yo puedo irme más abajo, ¿sí? Pero ya no sería recomendable, ¿sí? Cada vez que bajo más la calidad, más probabilidad de atasco tengo y que falle la impresión, ¿sí? Una calidad estándar, ¿sí? Para impresión con boquilla 0,2, una calidad de boquilla 0,4, una calidad estándar es 0,2, ¿sí? Mala calidad, 0,3, ¿sí? Y excelente calidad, 0,1, ¿sí? Fíjense, este peón que está a la izquierda está impreso con una calidad de 0,12 milímetros, ¿sí? Y esta que está a la derecha, una altura de capa de 0,64, ¿sí? Yo en mi experiencia personal he llegado a imprimir solo con boquillas de 0,8, ¿sí? Hasta ahora no utilicé boquillas de 1 milímetro, por ejemplo, o más grandes, ¿sí? Eh, por ejemplo, estas dos impresiones, ¿sí? Que ven acá, ¿sí? Están ejecutadas con una boquilla de 0,8, ¿sí? Por eso me permite ahí una impresión de 0,64 de altura. ¿Mm? Bien, entonces, ¿de qué depende esto? De la boquilla que yo elijo como usuario y de la calidad
de impresión que yo elijo como usuario, ¿sí? Esto es independiente ya de la impresora, ya depende exclusivamente del usuario, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la velocidad depende de la impresora y del usuario. Temperatura depende de la impresora, del usuario, perdón, de la impresora, no del filamento o del material y del usuario. La cama caliente depende del material exclusivamente. La altura de capa depende 100% del usuario, ¿sí? ¿Qué boquilla elijo y qué altura de capa elijo? Relleno, ¿sí? Otra vez depende exclusivamente del usuario, ¿sí? ¿Qué cantidad de relleno elijo para mi pieza? ¿Sí? Yo acá tengo, esto no hay mayor secreto, ¿sí? Elijo relleno desde 0%, lo cual me va a imprimir una pieza hueca, hasta relleno del 100%, que es una pieza 100% maciza, ¿sí? ¿De qué depende esto? De la dureza con la cual yo quiero fabricar mi pieza, ¿sí? Van a haber piezas que a mí no me interesan, no van a estar sometidas a golpe, nada, no tienen uso mecánico, entonces la imprimiré a 5%, 10%, ¿sí? Lo estándar es 20%, ¿sí? Que ya es mucho relleno, ¿sí? Y después si quiero imprimir piezas del tipo técnica, si bien maciza, ya ahí me iré al 100%, ¿sí? Pero depende otra vez del usuario y del uso que le vamos a dar a la pieza. Finalmente, los soportes, ¿sí? Dependen de la pieza que yo voy a imprimir, ¿sí? Y de la temperatura de impresión, ¿sí? Ya vamos a aprender a configurar. Acá como aclaración, todas las piezas impresas en 3D tienen su propia configuración, ¿sí? Yo, toda pieza que quiera imprimir va a tener su propia configuración distinta, ¿sí? A todas, digamos, ¿sí? Tendrá más relleno, tendrá menos relleno, más calidad, menos calidad de altura de capa, menos velocidad, menos temperatura, más temperatura, tendrá soporte, no tendrá soporte, ¿sí? Y acá el tema de los soportes es una cosa importantísima en impresión 3D, ¿sí? Porque la impresora 3D en el aire no imprime, ¿sí? La impresora 3D en el aire no imprime, por lo menos estas impresoras 3D, ya hay impresoras 3D que imprimen en el aire, pero estas que tenemos nosotros actualmente no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la impresora 3D? Genera un soporte, ¿sí? Genera un soporte que me resulta desperdicio después, ¿sí? Entonces, acá tengo algunos ángulos, ¿sí? Que me manifiestan, ¿sí? Cuando la pieza ya empieza a necesitar soporte, ¿sí? Fíjense, 50 grados no necesita para nada soporte, 45 grados tampoco, 40 grados ya empiezo, ¿sí? A tener mala calidad en la parte inferior, ¿sí? 35 grados también, 30 grados ya empiezo a tener problemas graves, ¿sí? Y ni hablar de 25 y 20 grados, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿sí? Como una introducción a lo que es la impresión en FDM, ¿sí? Y ya con esto concluimos la clase que viene que vamos a estar viendo 100% ya cura y configuraciones de cura, ¿sí? Vamos a intentar, si ustedes les recomiendo, no sé si todos ustedes tienen el programa de cura descargado, instalado, Sí. así así la clase que viene, yo tengo preparados archivos, ¿sí? Y yo les voy a pedir que ustedes lo configuren, ¿sí? En base a lo que veamos, ¿sí? De configuración. Y yo analizo en ese caso si fue una buena configuración, si fue una mala configuración y qué modificaciones le haría, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Más allá de Ana, que bueno, quedó pendiente el tema de los archivos, que vamos a ver qué puede ser. Bueno, si no hay consultas,
Nos estamos viendo el jueves que viene a las 3:30. Que tengan muy buenas tardes, que terminen bien su día. Gracias, profe, igualmente. Bueno, chao, chao.